Bueno, un año sin duda alguna de régimen de excepción, se tienen capturas y lo importante también es que se ha logrado implementar el centro de confinamiento donde están recluidos en el sector de Tecoluca, ¿sí? Sí, bueno, sí, es interesante esta situación que se está dando porque se está cumpliendo prácticamente un año del estado de excepción y ya va pues en el 22º aprobación. El estado de excepción, el plan control territorial, va destinado a atacar el terrorismo aquí en El Salvador. O sea que cuando hablamos de pandilleros no estamos hablando de reos comunes, porque dentro de los ordenamientos jurídicos nacionales a nivel internacional son diferentes tratos, los de reos comunes con los terroristas. Bueno, ya hablamos del Estado cultural, ya vimos que ahora podemos hablar de desarrollo social, ahora las instituciones del Estado ingresan a estas comunidades donde no ingresaba ni siquiera el Ejército ni la Policía Nacional Civil, aunque parezca increíble, así era, sino que también ver las repercusiones que ha tenido a nivel internacional. Es decir, cómo en otros países reclaman este modelo, le llaman modelo Bukele, ¿verdad? No solamente al éxito que ha tenido contra los terroristas, sino que lo que simultáneamente se ha llevado a cabo, ¿verdad? Para que realmente tenga un éxito. Un año es poco tiempo si lo valoramos en función de todos los logros que se han alcanzado. La única forma de enfrentar este problema era a través de un régimen de excepción. Aquí no estamos hablando de la violación de derechos humanos, ¿verdad? Estamos hablando del régimen de excepción, así lo establece, estamos hablando de la suspensión de algunos derechos. O sea que en el caso particular de El Salvador son 6 derechos los que se suspenden. No es que se quitan, sino que se suspenden. O sea, un régimen de excepción está claro que lo que viene es a romper un poco o momentáneamente las reglas, en este caso, o sea, que se estarían establecidas, ¿no? La forma en cómo tú puedes enfrentar a otros, ¿no? O sea, tienes que suspender algunos derechos, pero y eso nos lleva al otro punto, ¿no? Cuando hablamos de derechos humanos también, del respeto a los derechos humanos, también eso tiene una posición, ¿no? Ok, ¿hay consistencia o no consistencia en este informe de Estados Unidos a criterio de No, por supuesto que no hay ningún tipo de consistencia, en primer lugar porque si tú como país te pones a hacer llamados al respeto a los derechos humanos, se supone de que tú como país lo respetas, ¿no? Lo que nosotros vemos en el caso de los Estados Unidos es absolutamente lo contrario, pues. El margen de error siempre existe, eso de estar en el lugar equivocado, en el momento equivocado, siempre existe. Hay una serie de vínculos, porque acordémonos que los grupos delincuenciales establecieron una red de relaciones sociales al interior de las comunidades, y en esa red de relaciones obviamente eso tocaba a toda la comunidad. Gente que no quería involucrarse en este tipo de actos delictivos se veía obligado a hacerlo por temor, y entonces tú cuando estás ejerciendo, digamos, la labor policial o la investigación criminalística, o sea, si tú capturas a alguien que está señalado o es presuntamente un delincuente terrorista, y tú le revisas, por ejemplo, el teléfono, todos los contactos que están ahí, estás obligado de oficio a hacer una investigación de todo eso, y ahí es donde probablemente, o muy seguramente, hay personas que no pertenecen a las pandillas, pero que fueron salpicadas, digamos, de toda esa relación, porque acordémonos que las pandillas estaban asentadas en los lugares más populosos, ellos controlaban la calle, ellos controlaban el barrio. Entonces, si alguien de ellos llegaba y, llegaba a tu casa y te decía, mire, quiero que haga esto, o quiero que usted me haga este viaje, porque así también se movían, ¿no? Llegaban a donde la gente, para no mover sus carros, y donde un vecino le decía, quiero que me haga este viaje, que me saque a esta gente, o que me vaya a traer a este otro, tú no te podías negar. Yo creo que cuando se alcance la cifra de 90,000, podríamos estar hablando de la eliminación prácticamente completa, ¿verdad? Esa es mi hipótesis, porque nosotros tenemos conocimiento que hay lugares donde ellos todavía están renteando, ¿verdad? Que han quedado remanentes de ellos que están causando zozobra en esos lugares. Incluso, aunque no estén cobrando renta, el hecho de estar ahí en esas comunidades genera temor en la sociedad.
Entonces, por eso es que el régimen de excepción se justifica, porque esto, la comparación a mí nunca me ha gustado, ¿no? Pero realmente no hay otra, es como un cáncer. O sea que si no se extirpan estas células malas que tiene este organismo de la sociedad salvadoreña, se van a seguir reproduciendo. ¿Y será el SECOT en algún momento también la cárcel que ha despertado un poco esa crítica por las condiciones en las cómo se ha logrado vender hacia afuera esta infraestructura? Hay varias razones. Okay. Hay varias razones. Una es una campaña internacional que se tiene en contra de El Salvador de los llamados globalistas. A los globalistas les conviene que haya delincuencia, que haya narcotráfico, que haya terrorismo en los países, porque eso genera realmente una corruptocracia en donde les permite a países extranjeros expropiarse los recursos naturales y culturales, en donde les permite a las empresas transnacionales iguales, donde les permite también a los organismos financieros internacionales estar dándole dinero a todos esos corruptos para estarse beneficiando del saqueo del país. Este informe mencionó condiciones penitenciarias duras y potencialmente mortales, dice el informe de los Estados Unidos. Detenciones arbitrarias, injerencias arbitrarias a la privacidad, restricciones a la libertad de expresión y de medios y corrupción gubernamental. Claro, pero mira, eso, es que esa es la cuestión. Es que Estados Unidos ahí está poniendo a los pandilleros como reos comunes. Es más, los Estados Unidos los ha condenado a ellos como mafias transnacionales. Sí, sí. Si no, preguntarle a Estados Unidos si las penitenciarías de Texas, de Los Ángeles son igual a las de Guantánamo. No, no lo son, porque en Guantánamo están los terroristas. Es más, y Estados Unidos no tiene la autoridad moral para estarnos diciendo nosotros de violación de los derechos humanos, y Estados Unidos ha sido uno de los principales violadores de derechos internacionales a nivel internacional de los derechos humanos, en el caso de Libia, en el caso de Afganistán, en el caso de Irak. Es decir, no tiene por qué venirnos a dar cátedra a nosotros derechos humanos. Además, en Estados Unidos, de enero a febrero, ya estamos en marzo, hubo más de 100 tiroteos masivos. Es que ese es el punto. Ok, hablemos de eso. Siempre ese es el punto. El SECOT tiene 4.000 ya, entiendo que se han sido desplazados de los 66.000, ¿verdad? Tiene 4.000, tiene... Sí, 4.000 y la capacidad... Y ahí están van a estar los cabecillas, sí. Bueno, o sea, no necesariamente todos aquellos que han sido capturados en el marco del régimen de excepción y que tengan delitos o crímenes varios, no necesariamente son los que van a estar en ese lugar. O sea, inclusive hay una clasificación de quienes van a formar parte o quienes van a ingresar al SECOT. El punto es que ese SECOT es la expresión del control social. Reconocer que han habido personas que se han capturado y que han estado en el momento no indicado, ¿verdad? Ni en el lugar indicado. Entonces sí que los ha llevado pues a que han sido capturados. Si estás ahí con un palabrero y no sos marero, entonces ¿qué vas a pensar? Pues es decir, entonces haya sido una coincidencia o sea parte de la pandilla y se haya metido preso. Entonces yo creo que esa situación se debe investigar. Según entiendo yo, hay una oficina que se ha creado precisamente para darle seguimiento a todos estos casos. Y de denuncias. Sí, de denuncias. Entonces, y eso en la medida que esto está dando resultados positivos de dejar en libertad a las personas que no tienen implicaciones, entonces en esa medida se justifica más el estado de excepción como respetuoso de los derechos humanos. Me parece a mí correcto, y eso obligatoriamente debe de hacerse, porque no es posible que personas inocentes estén pues guardando prisión. Estamos claros, como sociólogos, como politólogos, estamos claros de que si tú no resolvías el problema de la delincuencia, no podías hacer viable ningún tipo de país. O sea, hay una serie de aspectos a partir de los cuales este país no hubiera podido o no va a poder reconstruirse si tú mantienes el problema principal, que es un problema de la delincuencia. Aquí pasaron, solo por mencionar los gobiernos de Arena y el FMLN, 30 años, y si tú hubieras seguido actuando o enfrentando la delincuencia tal como lo hacían ellos, aquí
de acuerdo a la rapidez de los procesos jurídicos, aquí hubiera llegado a 100 años sin resolver el problema de la delincuencia, y en esos 100 años obviamente de 80,000 pandilleros se hubiera pasado muchísimo más. Claro. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo cómo se construye gobernabilidad desde el territorio. Entonces la oposición política, que fue incapaz, o que más bien su gobernabilidad la ejercía en función de la corrupción y la impunidad, está cuestionando eso, porque eso es como, para decirlo en términos coloquiales, como pelarle la cara de cómo se construye gobernabilidad. Tenemos un año prácticamente exacto del estado de excepción, que es decir, la pérdida de los derechos de los terroristas y la defensa de los derechos humanos de la gente honrada y decente. Yo me pregunto, entonces, si ellos cuestionan que ya tiene un año, ¿por qué no cuestionaron los 30 años donde el control los tenía los terroristas en el 80% de la población, donde había pena de muerte, donde había estado de excepción? ¿Y quién ponía el estado de excepción? Ellos. Es que las pandillas aquí tuvieron un estado informal, entonces tuvieron ese estado de excepción, y además de estado de excepción, había estado de sitio aquí en el país. De hecho, había estado de sitio, y eso no es necesario convencerlos, y los que nos están viendo saben perfectamente muy bien que a las 10 de la noche no podían entrar a sus comunidades, a las 10 de la noche no podían entrar a sus cantones. Es decir, ¿por qué? Porque los asesinaban. Entonces, en todos estos años donde hubo era un plan control territorial a la inversa que tenían aquí los terroristas. Pero hablando del régimen de excepción, otro de los aspectos que hemos logrado visualizar, y voy a entrar por este tema, es la recuperación de viviendas de aquellos lugares que también antes eran asediados precisamente por grupos delincuenciales, y que permitió incluso la huida de familiares, de familias y de dueños, de propietarios que hoy entiendo han sido recuperadas. Sí, es un tema que vale la pena, ¿verdad? Más en este día que es el aniversario del régimen de excepción. Hoy somos portada en periódicos de otros países que están reconociendo que hemos recuperado la paz en El Salvador después de haber sido uno de los países más peligrosos del mundo. Y hoy reconoce, bueno, en la portada del periódico de Honduras sale cómo El Salvador ha recuperado la paz. Y definitivamente el régimen de excepción vino a sumar al plan control territorial, y los resultados son enormes. Nosotros continuamos recuperando viviendas. Actualmente tenemos ya un total de activos de 4.060 activos ya vendidos. El resto todavía están en el sistema, que te digo es un número finito, ¿verdad? Que se va a terminar, y ojalá que mucha gente se aproveche de esto, la que estén ahorita buscando una vivienda, porque esto se va a acabar. Estas viviendas se están dando al precio en libros. Por lo menos esas casitas están costando $2,000, $3,000 más lo que va a gastar para la recuperación, la reconstrucción de su vivienda. Entonces se le está dando el dinero completo para reconstruir la vivienda. Ellos deciden con quién la quieren hacer, se le va dando por desembolso, por compra de materiales, mano de obra, y se le ayuda a que ese dinero sea invertido al 100% en su vivienda, que no sea malgastado. Es evidente que ya se respira otro ambiente en la que propietarios que habían abandonado sus tierras han llegado a tomar posesión nuevamente de ellos. Sí, es totalmente evidente. Lo ves en todos los ámbitos, en el comercio, los domicilios, la gente. Bueno, ya no tenemos esas fronteras imaginarias que los delincuentes nos hicieron creer que vivíamos y que no podíamos pasar. Gente honrada no podía llegar porque te clasificaban como del otro lado, del otro grupo, aunque tú no pertenecieras a ese grupo, pero si venías de aquella zona, ya podías ser del otro grupo, claro, ¿verdad? Sí, o sea, ahí entonces había... no podías llegar, tenías que pedir permiso. A ver, cuéntenos un poquito acerca de esta nueva función que tendrá, o esta creación de la Dirección de Trámite de Construcción. ¿En qué consiste, no? Bueno, hemos abierto una nueva oportunidad de crecimiento y desarrollo para el país a través de la Dirección de Trámites de Permiso de Construcción. Esta
está proyectada para que pueda constituirse como una oficina física y virtual. La idea es que todo sea en línea. Sin embargo, vamos a llevar un proceso de adaptación y por un tiempo va a poder ser híbrida, en que se puedan hacer ambas cosas, pero todo será virtual. Para poder obtener todos aquellos permisos, factibilidades, todos los trámites de construcción directamente. Estamos en una primera etapa, se va a trabajar, como te dije, de forma híbrida. Para quienes quieran ingresarla de forma física, también vamos a tener ese servicio. Va a ser una oficina. Igual se va a tener también los servicios en línea, como te había dicho, para los diferentes formularios, ya que hay muchísimos formularios que hay que estar llenando para poder sacar todos los trámites de permisos de construcción. Tenemos que va a estar creada por 11 instituciones en las que se va a dar ahí un servicio ágil y eficiente para factibilidades, autorizaciones, pronunciamientos, permisos, las recepciones de obras y otros relacionados a la construcción. Entonces, la dirección va a recibir al constructor, va a recibir su proyecto y la dirección va a ser encargada de sacar todos los permisos de las 11 instituciones y que el usuario no tenga que ir a cada institución, sino que va a llegar únicamente a la DTC, ahí va a ir a entregar y ahí va a ser notificado. Entonces, esto va a hacer a facilitarle al constructor, al inversionista, a que no esté de oficina en oficina sacando un trámite que lo regresaban, y de hecho a nosotros nos va a mejorar el agilizar los procedimientos, porque hay muchos que hasta se repiten los documentos que piden y nosotros vamos a ir unificando todos estos servicios para que sea más fácil. Al unificar procedimientos entre las instituciones encargadas, no solo se genera más inversión, sino que también incentiva a los constructores, a los proyectos, porque da un gran impacto social. Por tanto, se promueve el desarrollo y el empleo, ¿verdad? Que es lo que sabemos que el presidente Bukele dice, que el mejor programa social que puede haber en un país es la generación de empleo. O sea, la DTC se va a encargar de estar coordinando con todas estas instituciones para agilizar y mejorar todos esos trámites que son necesarios. Y esto no quiere decir que el agilizar los trámites significa que nos vamos a brincar algún permiso de ley. Al contrario, todos se van a verificar y todos se van a respetar, que se deban cumplir de cada institución, pero sí garantizando que los estamos agilizando. Entonces nosotros como gobierno queremos facilitar esas inversiones y que la gente esté contenta con los servicios. Y nosotros queremos evitar también esa corrupción en todos los ámbitos que se dé en un país, y estamos convencidos que el lograr que estas instituciones se involucren con en compromiso con la Dirección de Trámites de Construcción, esto va a ser facilitadores a los constructores para hacer sus proyectos. ¿En qué consiste toda esta área que sin duda alguna representa un ícono agrícola muy importante, y sobre todo el tema del distrito de riego y otros aspectos que ahí están? Nos invitaron como Ministerio de Vivienda por las grandes construcciones que se están haciendo, ¿verdad? Entonces ellos quieren evitar que esa zona, que es sumamente agrícola, hay mucha agua para temas de riego, para ganado, para tilapia, para avícola, o sea, todo el tema agrícola, toda la actividad agrícola. Entonces ellos quieren poner restricción que solo sean esas tierras utilizadas para temas agrícolas. Entonces nosotros estuvimos de acuerdo en apoyar esa iniciativa de la diputada Norma Lobo. Me parece una muy buena iniciativa para no permitir que se hagan construcciones en esa zona, porque el país, si bien es cierto, el déficit de vivienda es una realidad en El Salvador, pero también tenemos que garantizar la alimentación. En el Zonte también tenemos un proyecto de vivienda que va a ser el primer proyecto, eso es Aguachapán, mire, otros municipios. El del Zonte va a ser el primer proyecto habitacional pagado con Bitcoin. Más de 130 o 140 viviendas que se van a hacer ahí. El déficit habitacional también viene
viene a sumarse el que en el pasado jamás se hizo nada por el tema de las lotificaciones, que es un tema que yo creo que deberíamos de hacer un programa solo de lotificaciones, porque en el pasado hubieron abusos extremos de lotificadores, de malos lotificadores, porque también hay buenos lotificadores, en los que les vendían el terreno, pero nunca hacían ningún documento legal a las familias más humildes de nuestro país, familias que constantemente pagaban mes a mes, llegaron al colmo de llegar a terminar de pagar su solar, y cuando llegaban a exigir su escritura les decían que no, y que los iban a sacar y que tenían que volver a pagar. O sea, hay casos así.